Alumbrero de la Caja Nacional. Tiene su amplio estudio, lo que es una maestría de salud pública, tiene la especialidad en educación superior basada en competencia, a la misma vez cumple las funciones laborales, médico de planta en la unidad de terapia intensiva multiquirúrgica del Hospital Obrero Caja Nacional, número 3, y también es médico de la unidad de la terapia intensiva clínica Urbanín, también es docente de pregrado de la carrera de la Universidad Evangélica Boliviana, a la misma vez es miembro activo de la Sociedad de la Medicina Crítica Terapia Intensiva Filial Santa Cruz. También es docente instructor de la Residencia de Medicina Crítica del Hospital Obrero Caja Nacional. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor. Adelante. Bueno, tengo poco tiempo. Levante la mano los que son estudiantes, por favor. Estudiantes. Levante la mano los que son médicos. Médicos. Gracias. Licenciado, enfermería. Gracias. Kinesiólogos. Hay kinesiólogos. Tenemos allá uno. Ya, muy bien. Es para ver a qué velocidad vamos, porque el tema es complejo, pero es bien interesante. Abordaje temprano de la sepsis. Siguiente, por favor. Él es Roger Bono. Hace tiempo, vamos a hablar de 1991, antes del 91, no sabían cómo definir la sepsis, porque en realidad la palabra sepsis significa putrefacción. Y decían infección grave, no sé si se acuerdan los diagnósticos de infección grave. Hablaban de septicemia, hablaban de bacteremia, había mucha irregularidad en cuanto a la definición de sepsis. Pero viene este doctor, que es un doctor de los Estados Unidos, un médico neumólogo, quien junta expertos para definir criterios de sepsis. Y saca el primer consenso en 1990, donde viene la palabra SIRS. No sé si recuerdan, muchos médicos hasta habían diagnósticos en la historia clínica que hablaban de SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Hoy en día, obviamente, eso ha quedado en el pasado. Estamos en 2024, han salido nuevas guías y tenemos nuevas definiciones. Pero SIRS ayudó mucho a establecer una relación entre la sepsis y la infección. Pero tenemos que recordar que SIRS no es sinónimo de infección. SIRS también es trauma, también es pancreatitis. Muchas veces hay mucha relación entre la fiebre, entre la frecuencia cardíaca elevada, entre los leucocitos y pensamos que es infección, pero en muchas ocasiones no tiene nada que ver con la infección. Entonces, el paciente va a tener dolor, va a tener fiebre, va a tener taquicardia, va a tener leucocitosis, pero no quiere decir que sea una infección. Sí es un estado de hiperinflamación. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque si no, va a llegar el paciente a la emergencia con un dolor abdominal, con enzimas pancreáticas elevadas, amilasia lipasa elevada, y nosotros le vamos a poner ciprometro. Entonces, vamos a darle antibiótico a un estado de hiperinflamación que no tiene que ver nada con infección, ¿no? Y también hemos visto que la infección no solamente tiene que ver con bacterias, sí es más frecuente las bacterias, pero también hay parásitos, también hay hongos, y también en la última época, 2019, 2020, 2021 y 2022, con la gran pandemia COVID que nos enseñó que también nos puede provocar sepsis. De eso, ese es otro tema muy bueno que después lo podemos hablar, ¿no? Pero miren la lista en inglés que salieron sobre definiciones de sepsis. Siguiente, por favor. En la revista Chess, en esta revista que es muy famosa de los neumólogos, la Sociedad de Medicina Clínica con la Sociedad de Neumología establecieron criterios. Y ahí viene el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica como un criterio preponderante en esta época. Y también el síndrome séptico que estaba cubierto por sepsis, sepsis grave y shock séptico, el shock séptico que llamamos nosotros. Esas eran las primeras definiciones, las primeras palabras que eran más usadas por los médicos para definir el estado de sepsis y su complicación como shock séptico. Sigamos. Entonces, ¿qué es SIRS? SIRS se manifiesta por dos o más de los siguientes: temperatura 38 grados, ¿no? O menor a 36, frecuencia cardíaca mayor a 90, o
frecuencia respiratoria mayor a 20 con una presión basal de oxígeno, de dióxido de carbono, perdón, menor a 32. Y también leucocitosis mayor a 16 y menor a 4.000 células. Y ahí se estableció que si es más evidencia o sospecha clínica de infección, era sepsis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un paciente que llega a la emergencia con fiebre, con leucocitosis, con taquicardia, más un foco infeccioso, pongámosle una neumonía, pongámosle una infección urinaria alta, pongámosle un pie diabético infectado, ya era sepsis. Y ahí tenemos las historias clínicas llenas de diagnósticos que tenían que ver con sepsis. Sepsis de foco cutáneo, sepsis de parte blanda, sepsis de foco abdominal, sepsis de parte... El diagnóstico de sepsis estaba en todas las historias. Pero yo les pregunto, ¿no habrán pacientes que tienen taquicardia? Yo tengo frecuencias cardíacas de 96 latidos por minuto y no tengo sepsis. Entonces, ahí viene el asunto. Un paciente con fiebre, como les expliqué hace rato, un paciente con pancreatitis, hace fiebre de 38, ¿tendrá sepsis? Pues no tiene sepsis. Entonces ya vamos dándonos cuenta que la sepsis confundió a los médicos. Era muy sensible para diagnosticar a un paciente con infección de sepsis, pero poco específico. Y ahí nos dice la literatura que cuando llegan a la emergencia los pacientes, solo el 18% de los pacientes que llegan a la emergencia realmente tienen sepsis. El resto no tiene sepsis. Y ahí entramos en un grupo de un mal diagnóstico o sobrevalorar el sepsis en los hospitales. Sigamos. Ahora, esta sepsis grave era una sepsis asociada con hipoperfusión, hipotensión y disfunción de órganos. Cuando hablamos de sepsis, siempre acuérdense de la disfunción orgánica. Ustedes están con su paciente que le llega a la emergencia y ven un paciente que está con el estado mental alterado. Yo siempre le digo a mis alumnos, llega un paciente a la emergencia, no llega, pues doctor, estoy enfermo, a ti también. Llega, señora, ¿qué le pasó? Y no responde. Ya el paciente está hipoperfundido. El problema en la mitocondria y en la vía del piruvato que está haciendo que haga lesión de la mitocondria y haga hipoperfusión cerebral. También puede haber hipoperfusión renal con falla renal. También alteración de la membrana que haga tercer espacio y tengamos desgarros pleurales en pacientes y hacen falla respiratoria, están agitados, cansados por sobrecarga pulmonar. ¿No? Hipotensión, una tensión arterial sistólica menor a la 90, una tensión arterial media menor a 70, ¿no? Hipoperfusión con acidosis láctica, esto por lesión mitocondrial, oliguria o alteración aguda del estado mental, fracaso orgánico, ¿no? Que eso es lo que nosotros tenemos. Siguiente. Entonces, la hipotensión inducida por la sepsis a pesar de una resucitación de fluidos adecuados. Muchas veces usamos bolos, ¿no? Dicen, doctor, el paciente tiene presión baja, ya póngale 300 cc de solución fisiológica, ¿no? Y a pesar de eso, nuestro paciente no mejora. Alteraciones en la perfusión, acidosis láctica o alteración del estado mental. Andrómeda Shock hoy en día ha sacado que el llenado capilar que nos han enseñado en semiología, hoy en día va a la par con lactato, ¿no? ¿Y cómo se mide el llenado capilar? Solamente necesitamos presionar el dedo 10 segundos, soltamos y si hay un retraso en el llenado capilar ya podemos decir que hay hipoperfusión. Es algo fácil de hacerlo, que lo podemos hacer. Nosotros vamos a implementar en este tiempo el portaobjetos del microscopio. Con el portaobjetos tratar de apretar el dedo por 10 segundos y esperar a ver si hay un llenado capilar adecuado. Y si no hay un llenado capilar adecuado, probablemente este paciente está hipoperfundido y probablemente está en sepsis. Y después el shock séptico, entonces es sepsis grave que cursa con disfunción del sistema cardiocirculatorio. Siguiente. Y en 2001, ¿no? Hubo una nueva conferencia en Washington, recomendó que las definiciones de sepsis severa, shock séptico de 1992 deberían mantenerse, pero cometieron un error, ¿no? Aumentaron la lista de criterios. Siguiente, por favor.
Y cuando aumentaron la lista de criterios, aumentaron parámetros generales, fiebre, hipotermia, taquipnea, estado mental alterado, edema, hiperglicemia, parámetros inflamatorios, leucocitosis, leucopenia, parámetros hemodinámicos, ¿no? Parámetros de disfunción orgánica, como hipoxemia, oliguria, incremento de la creatinina, parámetros de perfusión como hiperlactatemia y también disminución del drenado capilar. Era toda una lista que teníamos que revisar para declarar a nuestro paciente con sepsis. Entonces, se nos complicaba la cosa, porque en muchos hospitales, en muchos centros de salud, no tenemos esto. No tenemos gasometría arterial, no tenemos lactato, no podemos medir muchas cosas y se nos quedamos cortos con esto. ¿No? Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, después viene 2016. Estamos hablando de sepsis 3. Porque en 1991 era sepsis 1, después sepsis 2, ahora sepsis 3. 2016, un nuevo consenso, ya un poco más claro la evidencia, y define como una disfunción orgánica, grábense bien, disfunción orgánica, renal, mental, pulmonar, ¿no? Hemodinámico, coagulopatía, hepático, que amenaza la vida original por una respuesta desregulada del hueso. Respuesta exagerada. Ustedes saben que cuando entra una bacteria, ahí tenemos unos receptores tipo TOL que desencadenan todo el daño. Hay una respuesta de nuestros macrófagos, del sistema monocito macrófago, que es tanta la respuesta que provoca daño tisular. Y ese daño tisular puede ser a nivel renal, puede ser a nivel cerebral, puede ser a cualquier nivel. Y esa es la respuesta exagerada del cuerpo a la sepsis, a la infección, frente a una infección. Los criterios CIRS fueron descartados por ser considerados de poca utilidad clínica y por ser poco específicos. Como le dije, CIRS es el olvido. Ahora yo no puedo decir, doctor, ¿este paciente tiene sepsis? Pues no tiene CIRS. CIRS ya es pesado. Ahora tenemos que hablar de disfunción orgánica. Tenemos que valorar los órganos de los pacientes cómo están. Siguiente. Desaparecen los criterios CIRS de la definición de sepsis. Como les dije, el 18% de los pacientes solo llegaban a completar criterios sepsis en la emergencia. Desaparece el término sepsis grave y la escala SOFA toma un papel preponderante. Aparece un nuevo concepto de QI-SOFA o QI-SOFA y la situación del shock séptico pasa a tener diferencias sustanciales. Ahora, ¿qué es SOFA? No es un SOFA. Es una escala de predicción de mortalidad que usamos los intensivistas y los emergenciólogos para definir la falla de órganos y la probabilidad de que ese paciente pueda tener buena evolución. Pero hoy en día se ha visto que esta escala de predicción de mortalidad sirve para evaluar también sepsis, porque estamos hablando de una etapa de disfunción orgánica. Y esto fue validado en 2016, junto con QI-SOFA, que es una escala más práctica, que lo vamos a ver ahorita, siguiente. Bueno, el instrumento es el artículo que salió, el instrumento SOFA original derivó de un corte de 1.449 pacientes ingresados a UTI, donde la presencia de infección al ingreso de un 28.7% se asoció con talla de SOFA más alto y por eso lo añadieron al criterio para sepsis. Siguiente, por favor. Esta escala es un poco complicada, ¿no? Ahora lo tenemos hasta en aparatos FPs para realizarlo, pero tiene que ver con la respiración, la coagulación, tiene que ver con el sistema hepático, con el hígado, a través de las bilirrubinas, cardiovascular, sistema nervioso central, el renal con creatinina y gas urinario por ml por hora. Sigamos, por favor. Entonces, en sepsis 3 ya definieron el criterio de shock séptico. Clínica compatible con sepsis, o sea, disfunción orgánica no es foco infeccioso, es hipotensión persistente que precisa de soporte de infección para mantener el lactato mayor a 65. Lactato sérico mayor a 2, a pesar de una adecuada resucitación de volumen de líquidos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de shock séptico, estos son los criterios. Y no podemos llamarle shock séptico a toda hipotensión. Tenemos que hacer una adecuada resucitación con líquidos y ver si hay respuesta a volumen.
Ese es otro tema para evaluar la respuesta a volumen a través de metas, pero ese es otro tema que tenemos que tomar. Siguiente. Entonces, la puntuación SOFA se validó originalmente en 2016 como más útil en pacientes con sospecha de sepsis fuera de la unidad de cuidados intensivos. Y esto hay que hacerlo ya. En las salas de internación, nosotros debemos valorar QuickSOFA. Porque tu paciente puede tener una alteración, puede estar un día lúcido y al día siguiente apagado, decaído, somnoliento, letárgico o con estupor. O tu paciente puede haber tenido una presión normal de 120-80 y al día siguiente aparece con una presión de 80-40. O puede estar con una respiración normal un día y al día siguiente puede estar con respiración aumentada. Y esta herramienta de QuickSOFA tiene esos tres parámetros. Siguiente, por favor. No sé si está ahí. Está estado metabólico alterado, taquipnea y hipotensión con una presión sistólica menor a 100. Y los pacientes de riesgo tenían un puntaje de 0 a 1 y los de riesgo mayor de 2 a 3 puntos. Entonces, cuando un paciente tiene 2 puntos de esta escala, en la sala donde estás y ves la variación de un día para el otro, te debe llamar la atención. Y el consenso dice que estos pacientes deben ser investigados. Entonces, si tu paciente tiene un descenso de la escala de Glasgow, tienes que valorar a este paciente e investigar cuál es la causa. Y puede ser que esté asociado con disfunción orgánica y puede ser que tenga sepsis. Siguiente. Este es un estudio que se midió en urgencias, salas y UCI. Y midieron cuál es mejor, SIRS o QuickSOFA. Y vieron que QuickSOFA es poco sensible, 61 frente al 88%. Pero una especificidad más alta de 26 frente a 72 en sala de urgencias y sala. Pero en UCI, ¿no? La sensibilidad de QuickSOFA fue más alta, pero una especificidad más baja. Por eso decimos nosotros que QuickSOFA debe ser usada en sala de emergencias, en sala de internación, donde los pacientes pueden ser reconocidos a través de una falla del estado mental, de la presión arterial y a través de la respiración. ¿No? Siguiente. Bueno, ya 2021, con nuevas herramientas, ya esto salió en 2021, son 93 recomendaciones, no voy a abarcar todas, pero sí voy a abarcar el más importante, ¿no? La primera recomendación es, recomendamos en contra de QuickSOFA. No recomiendan QuickSOFA en comparación a SIRS, a NEUS y a MEUS como única herramienta para la detección de sepsis y shock center. Una recomendación fuerte con evidencia de calidad moderada. Entonces, no podemos decir que un paciente con deterioro del estado neurológico, con taquipnea, con estado mental alterado, pueda cursar sepsis, porque muchas veces pensamos que ese paciente ya tiene sepsis y le ponemos sepsis. Siguiente. Ahora, el trabajo para resucitar a un paciente con sepsis, para reanimar y mejorar a un paciente con sepsis debe ser multidisciplinario. No puede ser un trabajo solo del médico o solo de la enfermera. Debemos estar unidos, enfermeros, médicos, kinesiólogos, laboratorio y farmacia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el antibiótico, tiene que ver con cultivos, tiene que ver con lactato, tiene que ver con resucitación de líquidos de manera exacta, porque las licenciadas saben que si nos pasamos con los líquidos estamos mal. Un paciente con alteración de la membrana, con lesión en el endotelio, peor con lesión de glucocálix, ese paciente se sobrecarga sin problema. Y eso es lo que pasa. Han notado en los hospitales de un día para el otro, un paciente que estaba respirando bien al día siguiente respira mal, y a veces porque se nos fue unos 500 cc de más de líquido, porque recuerden que estos pacientes tienen lesión celular, ¿no? Y tienen hiperlactatemia, obviamente, por falla celular, a través mitocondrial, por la vía del piruvato, ¿no? Entonces debemos trabajar de forma unida. Ayer hablaba con un gastroenterólogo sobre el nuevo consenso de pancreatitis que hablaba el doctor Tijuana muy bien, y hablaba sobre la perfusión pancreática en pancreatitis. Si en emergencia no perfundimos al páncreas, si en emergencia no perfundimos al páncreas con los líquidos adecuados, va a haber necrosis pancreática y va a haber colecciones y va a haber pseudoquistes y va a haber abscesos pancreáticos y el paciente se va a quedar 3 meses en el hospital. Eso es aumento de la mortalidad, aumento de costos hospitalarios, ¿no? Aumenta estancia hospitalaria
y aumento de días de cama en terapia intensiva. Y en terapia intensiva normalmente no hay cama. Entonces, tan importante es perfundir al páncreas que nos evita todos estos costos y días de internación. Sigamos. Entonces, esto del grupo de la Sociedad de Medicina Crítica de los Estados Unidos que sacó para ver el lactato y medir el nivel de lactato es muy bonito. Obtener cultivos. Paso 2. Paso 3, administrar un amplio esquema antibiótico. ¿No? 4, comience rápido con una administración de líquidos. Y 5, aplicar vasopresiones. Todo esto tenemos para hacerlo en la primera hora, porque el 2001 era en 3 horas, ahora dice en 1 hora que tenemos que hacer todo esto. Y esto significa que es un trabajo muy en equipo, porque a veces declaramos sepsis, lo decimos, este paciente tiene sepsis, necesito cultivos, la de laboratorio, oigan, a las 10 de la noche y las 2 de la tarde. Ya perdimos ahí, ¿verdad? O dicen, tómenlo ustedes, y le mandan al R1 a que tome los hemocultivos, el R1 no se lava la mano, y toma un hemocultivo y sale chacoli en uno, y el otro no sale nada. Y ahí vamos, no. El equipo debe estar entrenado para tomar cultivos. Yo un día vi que el hemocultivo por dos, de un brazo y de otro. Tomó el hemocultivo de un brazo y lo puso en los dos frascos del mismo brazo. Frasco uno, frasco dos, y un equipo del otro. Entonces debe haber un equipo entrenado en esto, debe ser conjunto cuando se declara un paciente en sepsis, porque la mortalidad aumenta por hora, que vamos a ver después. Siguiente, por favor. Entonces, recomendación de reanimación de líquidos. ¿Qué dice la guía? Sepsis y shock séptico son emergencias médicas y recomendar que el tratamiento y la reanimación comiencen inmediatamente. Para los pacientes con hipoperfusión shock séptico inducidos por sepsis, sugerir que deben administrar al menos 30 ml por kilogramo por kilo de peso de líquido cristalino intravenoso dentro de las primeras horas. Esto está muy discutido. Los intensivistas en cada congreso nos damos con todo. Pero hay que ver que esto no tiene estudios autorizados, randomizados, prospectivos. Esto es algo que se ha hecho con estudios observacionales, que nadie va a medir si 20 ml por kilogramo de peso versus 10 ml por kilogramo de peso versus 50 ml por kilogramo de peso es mejor. Entonces se ha basado en varios estudios observacionales como el RISE, el Browser, el PROMIS, que han dicho que 2 litros, porque casi sale 2 litros por ml dentro de la primera hora, disminuye la mortalidad. Entonces nos hemos quedado con eso. Pero muchos intensivistas, muchos emergenciólogos a lo largo de estos años han visto que mejor guiado por metas es mejor. ¿Y qué debemos tomar en cuenta? Pacientes renales que no tienen diuresis, que hemodializan, se sobrecargan rápido, se hacen tercer paso sin problema. Pacientes cardíacos que debemos tomar en cuenta. Y un estudio de ultrasonografía al inicio, al pie de cama del paciente, para evaluar bien la cava, para evaluar Vexus, ver si tiene líneas B, ver si tiene líneas A, ver si tiene derrames pleurales, cuantificar los derrames pleurales al pie de cama todos los días por el R2, por el R1, es algo que se debe hacer de manera rutinaria. Yo a veces les digo a mis residentes, hay unos que me meten con toda la ecografía, hay otros que todavía no, pero es algo que todos deben hacer, tanto en la emergencia, en sala, en la terapia, se debe hacer ultrasonografía porque es el boom de estos tiempos y se debe reanimar de acuerdo a metas y objetivos. No puedes reanimar a un paciente que tiene líneas B, por ejemplo, en el pulmón, significa sobrecarga. Reanimarle a ese le vas a volver, ahí sí vas a volver un edema agudo del pulmón, el paciente se va a entubar y ahí se va a aumentar la mortalidad, se va a aumentar la estancia hospitalaria, costos, todo para la familia, ¿no? Es un problema. Para los adultos con sepsis shock séptico, sugerir utilizar medidas dinámicas para guiar para la reanimación de líquidos, ¿no? Los parámetros dinámicos incluyen respuesta de las ocupaciones piernas, utilizando la variación del volumen sistólico, ¿no? La variación de la presión del pulso, que es ahorita está estudio versus el llenado capilar del estudio Andromeda Shock 2, que seguramente tendremos muchos resultados interesantes en los próximos años. Siguiente. Y aquí está. Vean que este estudio de Seymour, que aquí en la línea de abajo están las horas que pasa de reanimación.
Y vean que la primera y la segunda hora y la tercera hora se mantiene la mortalidad. Pero a medida que pasan las horas en los bundles que hablamos de cumplimiento, se aumenta la mortalidad, se va para arriba. Y de estos bundles, habíamos visto que el bundle más importante es el del antibiótico. Vean el bundle del antibiótico que en la primera y la segunda hora se mantiene abajo la mortalidad, pero si nos extendemos más allá de la tercera hora, se sube la mortalidad otra vez hasta arriba. Esto demostró que el bundle del antibiótico en la primera hora es importantísimo para los pacientes con sepsis, porque si no la mortalidad aumenta un 6% por hora. O sea, tu familiar, imagínense que no le pongan antibióticos, que es con sepsis no le pongan antibiótico en una hora. Y recién después de 3 horas se lo administra. Ayer decía uno de los oradores, decía, no es nomás indicar el antibiótico, doctor, tiene que fijarse si se administró el antibiótico. No es nada más indicarlo, hay que ver si el antibiótico ya está pasando o no está pasando. Pero vean en el tema del bundle de la hidratación, no hay diferencia. Con la administración de 30 ml por kilogramo de peso. La mortalidad se mantiene igual. Y es el estudio que hizo Simon, es uno de los más cotizados, ¿no? Entonces, por eso la reanimación con líquidos debe ser de acuerdo a objetivos, de acuerdo a cada paciente, ver la realidad de cada paciente y seguramente vamos a variar mucho de los 30 ml por kilogramo de peso. Siguiente, por favor. La hora del antibiótico. Para adultos con posible shock séptico o alta probabilidad de sepsis, administrar antibióticos inmediatamente, idealmente dentro de la primera hora. Recomendación fuerte, evidencia baja, shock séptico, recomendación fuerte, evidencia baja para sepsis sin shock. Siguiente, por favor. Ahí está una vez más el mismo estudio de Seymour, donde vemos que la mortalidad aumenta por retraso de la hora de antibióticos. Siguiente, por favor. Para los adultos con sospecha de sepsis, shock séptico, pero infección confirmada, recomendar reevaluar continuamente al paciente. O sea, para adultos con sospecha, pero que no tienen shock y estamos sospechando de sepsis, no necesitamos ventilar antibiótico. O sea, sospechamos que puede tener sepsis, pero no tiene shock. Podemos esperar 3 horas, investigar qué tiene el paciente y de acuerdo a eso administrar el antibiótico correcto. ¿No? Pero si sospechamos de shock, de sepsis, y no tiene shock, esperemos un poquito. Pero si tiene shock y sospechamos de posible sepsis, tenemos que administrar el antibiótico dentro de la primera hora. Y eso es algo que tiene evidencia fuerte dentro de lo que estamos viendo. Siguiente, por favor. Entonces aquí está, paciente que tiene sepsis definitiva o probable y que el shock está presente, debemos administrar los antibióticos inmediatamente, idealmente dentro de la primera hora. Pero en pacientes donde la sepsis es posible y tiene shock, lo ideal es administrarlo dentro de la primera hora, pero si el shock está ausente, debemos evaluar, ¿no? Y administrar los antibióticos dentro de las 3 horas posibles. O sea, podemos esperar un poco y recién dentro de las 3 horas administrar el antibiótico. Porque para administrar el antibiótico debemos ver varias cosas, no solamente es ponerle el antibiótico y ya. Uno, debemos ver la ecología local de los gérmenes que tenemos. Hoy en día hacemos hisopado rectal para ver colonización de gérmenes, pero no solamente debemos hacer hisopado rectal, porque también debemos hacer hisopado faríngeo bucal. ¿Por qué? ¿De dónde van las bacterias al paciente en las terapias intensivas, en las emergencias? Van de la colonización de la boca y del recto. El paciente se coloniza de las bacterias del recto y de la boca. No viene de otro lado. Se coloniza la boca, se coloniza el recto y el paciente luego se infecta. Y luego vienen las colonias. Y si este hisopado que le hacemos salen gérmenes multidrogos resistentes, tendremos que darle un antibiótico que le haga efecto a gérmenes multidrogos resistentes, ¿verdad? Y depende de eso, no depende de otra cosa. También debemos tomar en cuenta algo que la ITSA, la guía ITSA, la Sociedad Americana de Infectología, en 2016 sacó como factores de riesgo para gérmenes resistentes. Y ahí entraban los pacientes, igual la Sociedad Europea, que prácticamente es lo mismo, entraban los pacientes que reciben antibióticos previos, los pacientes que han tenido intervenciones previas, la guía ITSA le aumentó los pacientes que hemodializan, y esos son pacientes que tienen factor de riesgo para gérmenes resistentes. Y el médico toma en cuenta esos criterios
para poder iniciar el cambio de antibiótico que requiere el paciente. Entonces es muy importante. El siguiente, por favor. Vasoactivos. Para los pacientes con shock, recomendar utilizar noradrenalina como agente de primer línea. Bueno, la noradrenalina ya no lo tenemos. Antes usaban dopamina, la dopamina ha pasado a un segundo plano por el tema de las arritmias cardíacas. Ahora se utiliza noradrenalina. Hay un estudio que habla de iniciar la noradrenalina lo más antes posible, porque también se asocia a mortalidad no iniciar la noradrenalina en los pacientes con hipotensión que se ha resucitado con líquidos. Igual se debe administrar lo más antes posible. Y licenciadas, les quiero comentar algo, la guía de sobreviviendo a la sepsis dice que también se puede iniciar la noradrenalina por vía periférica, que no podemos retrasar. Obviamente debe estar en tiempo corto, ¿no? No debe sobrepasarse las 24 horas. Pero hasta que tengamos un catéter y una vía accesible, esa noradrenalina puede pasar por vía periférica, porque si nos retrasamos en la colocación del catéter y el retraso de la noradrenalina, la mortalidad también aumenta. Hay un estudio grande y buenísimo por eso. Siguiente, por favor. Ahí está. Concluyo con esto. Usar noradrenalina como primera línea para pacientes con shock séptico es noradrenalina. La guía dice, si no tienes noradrenalina, puedes usar adrenalina y también puedes usar vasopresina, ¿no? Como evidencia débil. Apuntar una presión arterial media de 65, porque una presión arterial media de 80 o más se asocia a arritmia cardíaca, eso también es así, ¿no? Considerar un monitoreo invasivo de la presión arterial, esto no tiene una buena calidad de evidencia, pero está recomendado. Si el acceso central no está disponible, considere iniciar vasopresores de forma periférica. Y si la PAN es inadecuada a pesar de la dosis baja de noradrenalina, considere vasopresina. En el estudio habla de iniciar vasopresina a partir de los 0,2, ¿no? Es dosis bajita, 0,2.5 de vasopresina. Hay que tomar en cuenta que la vasopresina también tiene complicaciones, ¿no? Y si hay disminución cardíaca, dobutamina de primera línea es lo que se puede usar. Si no tenemos dobutamina, podemos utilizar adrenalina también, porque también es un inotrópico. Muchas gracias.